Bueno, como uno en este país, Amelia Deschamps, está en campaña adelantada desde principio de este año, desde el año anterior, a pesar de que quedan 2 años para campaña Nada y más desde el elecciones, principio de este año. o siempre, ¿Permanente? desde las elecciones del 2016. Pues como estamos en campaña, uno escucha de todo. A los políticos se les puede ocurrir cualquier cosa, decir cualquier cosa, y la población pues escuchar casi de manera pasiva lo que plantean los políticos. Pues ayer el expresidente de la República, Leonel Fernández, en una actividad proselitista en Puerto Plata, hizo un señalamiento con relación al debate que durante meses se ha estado desarrollando en el país en torno a la Constitución y el tema de la reelección presidencial. El expresidente Leonel Fernández señaló que en 1998, recordemos que él fue presidente desde el 96 hasta el año 2000, que en el 98 fue llamado por Joaquín Balaguer a su despacho ahí en la Máximo Gómez, y en esta reunión el doctor Joaquín Balaguer, según Leonel Fernández, le planteó que él consideraba que su gobierno, el gobierno de Leonel, iba bien, el gobierno del PLD iba bien, ese gobierno del Frente Patriótico de 1996, y que por lo tanto, señala Leonel Fernández, Balaguer le indicó que podía contar con su respaldo para modificar la Constitución que le permitiera la reelección presidencial del año 2000. Recordemos que en el 1994 hubo una crisis electoral que implicó una reforma a la Constitución que prohibió la reelección consecutiva. En esa ocasión, Leonel Fernández le indicó, según sus propias palabras, que él no estaba de acuerdo con el tema de la reelección, declinó a esa oferta de Joaquín Balaguer y no procedió a hacer una reforma a la Constitución, alegando que eso tiene los riesgos que tuvo el país en 1928, por ejemplo, con Horacio Vázquez, que promovió el tema de una extensión de su gobierno, la reelección, y esto provocó la llegada de la dictadura de Trujillo. ¿Qué pasa? Que esta historia del presidente Leonel Fernández es una historia a media, es un cuento que no está contado en su totalidad. Porque si vemos otras partes de este cuento de Leonel Fernández, pues vamos a encontrar primero que es este político que dice que la reelección tiene consecuencias graves para una democracia como la dominicana. Luego de ser presidente del 96 al 2000, se postuló en el 2004, ganó para un segundo periodo, luego en el 2008 se postula y ganó para un tercer periodo. Incluso había competencias internas dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Recordemos el conflicto de Leonel Fernández con Danilo Medina en aquella ocasión, que parece ser habían llegado a una especie de acuerdo para que Danilo Medina fuera candidato. En el 2007 hubo una convención interna y Danilo planteó que el Estado le aplastó en aquella ocasión. Pero aquí no termina, porque recordemos que en el año 2010, cuando en la Constitución Dominicana existía el nunca jamás, y por lo tanto Leonel Fernández no podía volver a ser candidato en la República Dominicana nunca más, pues él promovió una reforma de la Constitución, una reforma integral de la Constitución que le permitió eliminar el nunca jamás, y hoy, ahora, en el 2018, como lo intentó en el 2015 para las elecciones del 2016, poder postularse de nuevo. Es decir, que ese discurso de ser opositor a la reelección, o de que no modificaría la Constitución para la reelección, no se corresponde con esa segunda parte de la historia, sobre todo a partir del 2008 o de la reforma constitucional del 2010. Yo creo que es importante que el pueblo dominicano siga rechazando, primero, cualquier intento de reforma a la Constitución para el tema de la reelección presidencial y esos aprestos de algunos legisladores o de grupos cercanos a Danilo Medina de tratar de imponer nueva vez vía una reforma a la Constitución la reelección presidencial. Eso hay que rechazarlo, como hay que rechazar cualquier forma de continuismo en el país, porque aunque la Constitución no prohíbe que después de 2 periodos que
que un candidato, como en el caso de Leonel Fernández, pueda ser presidente, u otros candidatos que ya han sido presidentes puedan ser candidatos, pero recordemos que lo que más ha afectado al país y lo más dañino para la democracia dominicana ha sido el continuismo bajo cualquier modalidad de reelección. Puede ser reelección continua, como existió durante el periodo de Balaguer, de los 12 años, después de los 10 años de Balaguer, o reelección alterna, es decir, dejando pasar un periodo, porque eso hace que un político permanentemente esté incidiendo en la política y el quehacer político en nuestro país y fomenta, promueve y consolida el caudillismo, impide que nuevos líderes puedan surgir dentro de los partidos políticos y aspirar. Nosotros tenemos, sobre todo para las nuevas generaciones que van a votar por primera vez, casi la misma situación de competencia política en el año 2020 que hace 20 años, por ejemplo, que en 1996, 98. En términos de esquema, etcétera. Mira, Javier, lo lamentable es que se quiera jugar a la falta de memoria de la población, porque cuando el doctor Leonel Fernández habla de la posición que adoptó en el 98, digamos que ese fue un Leonel Fernández. Sí. Parecería que a partir del 2004 en el país surgió un nuevo ser humano, porque incluso cuando Leonel Fernández se retira del poder en el año 2000, que concluye su periodo del 96 al 2000, es sobre la base de que entra a participar como candidato a la presidencia del PLD el hoy presidente Danilo Medina. Y se habían generado muchísimas expectativas con relación incluso al futuro en términos de experiencia profesional del doctor Leonel Fernández, que haciendo vínculos internacionales entendía que iba a colocarse por encima del partido y que sería una figura reconocida incluso a nivel internacional como un dominicano que se iba a destacar fuera de este país por la visión que se entendía tenía Leonel Fernández en aquel momento. A partir del 2004 hemos visto a otra persona. Él olvida que modificó la Constitución en el 2010 precisamente para facilitar su repostulación eliminando el nunca jamás. Hoy en día, eliminando el nunca jamás, que era la modificación que hizo Hipólito Mejía en el 2004, que permitía 2 periodos consecutivos y nunca más, que es el sistema que digamos tenemos ahora. Cualquier presidente que asuma su cargo en un periodo tiene la posibilidad de repostularse como el modelo estadounidense. Digamos que este modelo goza de mucha aceptación, incluso varias encuestas en República Dominicana así lo indicaban, y a este modelo se volvió con la modificación a la Constitución del 2015 por parte de Danilo Medina. Basta ya. Basta ya de relajar con este pueblo, basta ya con relajar, de relajar con la institucionalidad de este país. La verdad es que es lamentable que se quieran utilizar argumentos como estos para decir nosotros hemos sido grandes estadistas, cuando Leonel Fernández dice que esa fue su posición en el 98 y borra la del 2010. Está habilitado. El doctor Leonel Fernández tiene las posibilidades de ser un candidato, pero lo primero que tiene que ser es honesto. Quiere ser un presidente y empieza a omitir datos. Usted puede decir que eso no es mentir, pero omitir datos tan relevantes como el hecho de haber modificado la Constitución para rehabilitarse y ser candidato en esta fecha, entonces es decir una verdad a medias. Y eso en un discurso, en ese contexto, es querer engañar a la gente que le está escuchando. Así es como pretenden ser candidatos a la presidencia. Ese es el tipo de presidente al que tenemos que aspirar los dominicanos, que acomoden las verdades para poder quedar bien frente a los votantes. Pues aquí estamos nosotros para recordarle a la gente lo que pasa. Claro. Y así como estamos nosotros, está un segmento importante de la población que tiene memoria. Es mejor decir por qué se cambió de posición en el año 2010. Yo creo que faltó un pedazo del discurso. Entonces, dicho eso, bueno, vamos a ver cómo crece o qué ocurrirá con la candidatura de Leonel Fernández, que hasta ahora, de los precandidatos a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, sigue siendo el que en las encuestas saca una mayor intención de voto dentro de los PLDistas, o gente que votaría por esa organización política, sigue siéndolo, es el presidente del partido y goza de un liderazgo importante dentro de esa organización. No sé si le va igual
fuera del Partido de la Liberación Dominicana. Lo dice por las primarias abiertas, que es el partido que va a implementar este modelo de elección, el único, ¿no? Y bueno, incluso sobre ese modelo de primaria, aun cuando se adoptó esa modalidad, Ajá. Una cosa es la que dijo Leonel Fernández el día que se adoptó esa decisión, indicando, vamos a utilizar padrón de la Junta Central Electoral, sustrayendo a todos aquellos que son miembros de otras organizaciones políticas. Luego Miriam Cabral, del Partido de la Liberación Dominicana y del Comité Político del PLD, dice, no sé de dónde se sacaron algunos, eso es el padrón de la Junta y ya, o sea, va a votar todo el mundo. Hace unos días el delegado técnico, no me acuerdo el cargo exacto del señor Peguero, del PLD ante la Junta Central Electoral, el ex juez del Tribunal Superior Electoral dijo otra vez que la modalidad de primarias abiertas que va a usar el PLD tiene indiscutiblemente que impedir la votación de aquellos que son miembros de otras organizaciones políticas, lo que te indica que dentro del PLD, aun cuando se buscó una salida salomónica a la crisis interna que había para la reunión del Comité Central, no necesariamente están todos de acuerdo con la solución. Hay interpretaciones diversas. Bueno, recordemos que el tema de las primarias, sean abiertas o sean primarias cerradas, es decir, realizadas con el padrón de los partidos, hasta ahora el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Reformista el día de ayer han decidido hacer sus primarias cerradas, es decir, con los militantes de los partidos, pero cualquiera sea la modalidad, estas primarias se van a hacer de manera simultánea precisamente para evitar que miembros de otras organizaciones políticas incidan en un partido al que no pertenecen. Vamos a ver qué va a pasar con eso. De todas maneras, cerrando este tema ya, Amelia, ojalá que el país en algún momento se den dos condiciones para que la democracia pueda avanzar y se puedan consolidar. Una primera condición es que se respete la Constitución, que la Constitución no se reforme de manera antojadiza para favorecer a determinados candidatos políticos. Eso es una condición muy necesaria. Y la segunda condición para seguir avanzando en términos democráticos es que, óyeme, no tengamos presidenciables perpetuos en la República Dominicana, que crean que son mesías, que sin ello la República Dominicana no va a avanzar. Ya es tiempo de que se dé oportunidad a que nuevos liderazgos, a que liderazgos jóvenes, a que las mujeres puedan tener oportunidad de ser candidatas y los jóvenes candidatos a nivel presidencial y el país pueda ir madurando en términos democráticos. Yo creo que es tiempo ya de eso.